Buenas tardes, amados hermanos. Hoy estaremos dándole comienzo al programa A la Luz de su Palabra, donde estaremos compartiendo el mensaje de uno de los profetas menores, el profeta Jonás. Estaremos estudiando este libro de una manera homilética, expositiva. También estaremos haciendo un análisis grupal, ya que los libros de los profetas menores, donde son 12 en esta agrupación, hay ciertos profetas que están destinados para profetizar al reino de Israel, mientras que otro grupo está destinado para profetizar a la casa de Judá. En este caso, nosotros vamos a hacer nuestro primer estudio a los profetas que van destinados al reino de Israel. Y estos serían Jonás, Amós y Oseas. Entonces nuestro primer estudio será al profeta Jonás, donde acá podremos apreciar que el profeta Jonás escribe uno de los libros donde Dios manifiesta de manera más clara el amor y la misericordia de una manera universal. Y eso lo podemos ver a la luz de toda la Biblia. Pero este es uno de los libros donde deja de una manera simple y muy clara el deseo de Dios de alcanzar a toda la humanidad y tener esa bondad, esa misericordia para con todos. Este libro nos va a señalar también, he hecho un bosquejo homilético donde podremos ver el tema central de este libro es levántate y predica, capítulo 1, verso 2. También el capítulo 1, verso 3, huyendo del propósito de Dios. Capítulo 1, verso 4, consecuencias de la desobediencia. Capítulo 1, verso 5, evidencias de vivir lejos de Dios. Capítulo 1, verso 6, cuando las piedras hablan. Capítulo 1, del 7 al 8, cuando lo oculto se hace manifiesto. Capítulo 1, del 9 al 10, identidad sin temor. Del capítulo 1, verso 12, persistiendo en desobedecer. Capítulo 1, del 13 al 15, cuando la sal se vuelve insípida. Capítulo 1, verso 16, el que a mí viene no le echo fuera. Para luego terminar el capítulo 1, verso 17, con la disciplina del Señor. Este es el bosquejo homilético del primer capítulo del libro de Jonás. Y de aquí nosotros podríamos sacar un sinfín de predicaciones, podríamos hacer agrupaciones y hacer un sinfín de predicaciones de manera personal. Estos bosquejos nunca van a ser similares a otros, sino que cada cual va a ir desarrollando su bosquejo, pero la idea que todo emane del pasaje, que todo emane del libro o del capítulo que estamos estudiando. Si ustedes se fijan, cada uno de, ya sea el tema central del bosquejo, emana del libro, así como cada uno de sus temas secundarios. Y esa es la idea, que todo emane del libro o del capítulo o del pasaje. Entonces, amados,
debemos considerar que Jonás cumple su ministerio en el periodo del rey Jeroboam II. Este fue un rey perverso, un rey despiadado, donde podemos ver cada uno de estos acontecimientos en los libros de los reyes. Precisamente Jonás profetiza sobre las fronteras de Israel, y esto se cumple en el reinado de Jeroboam. Y es desde esa instancia, desde ese cumplimiento, que comienza a surgir económicamente Israel, logrando tener una abundancia económica y conquistas sobre algunos territorios. Y esa es la labor de Jonás en el periodo del rey Jeroboam II. Y es en ese contexto que desarrolla su ministerio. Y como les decía anteriormente, luego va a profetizar en otro periodo del mismo rey Jeroboam II, el profeta Amós, donde va a traer una palabra dura referente a lo que ocurría en aquella ocasión, debido a esta prosperidad, debido a este crecimiento económico que no llegó a toda la nación, sino solamente a algunos, y por eso que el profeta Amós denuncia esa injusticia, esa inmoralidad. Y luego, posterior al profeta Amós, el profeta Oseas ya él anuncia lo que se acercaba, el juicio que se acercaba para Israel. Él es el único profeta profeta menor que le toca experimentar la decadencia del pueblo de Israel. Luego le toca experimentar la etapa del exilio, y tuvo que experimentar cada uno de estos procesos. Él profetiza, ¿cierto?, en su libro lo que se le acercaba a Israel, lo que tenía que experimentar Israel, y eso lo vamos a ver de manera posterior al libro de Jonás. Va a estar muy interesante este estudio, amados hermanos, ya que de estos 3 libros vamos a tener un enfoque muy exacto, muy detallado, y vamos a tener una idea muy clara con respecto a lo que ocurre en este periodo. Debemos también considerar que el propósito principal del libro de Jonás es mostrar el proceder de la gracia de Dios para con el pueblo gentil, ya que Nínive pertenecía a una ciudad gentil. Nínive era parte de los asirios, y es esa ciudad la que participa en el libro del profeta Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás. Yo voy a estar leyendo la versión NBI. Bueno, tengo también la versión Reina Valera, o también podríamos usar también la versión de las Américas, la nueva versión de las Américas. Vamos a leer la nueva versión de las Américas. Y le vamos a dar lectura al capítulo 1, verso 1. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Verso 2 dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Aquí vemos inmediatamente un verbo imperativo.
es decir, un mandato. Es una orden que Dios le está dando al profeta de manera muy directa. No es una sugerencia, sino es una orden, es un imperativo para que él se dirija a esta gran ciudad y proclame contra ella. ¿Y por qué razón debía proclamar contra esta nación? El mismo texto nos va a ir dando la respuesta. Dice, porque su maldad ha subido hasta mí. Ese es el motivo por el cual Dios envía a Jonás a esta gran ciudad, con el fin de darle una oportunidad para no destruirlos de manera inminente. En el verso 3 dice, Jonás se levantó. Pero luego dice, tenemos un pero que nos señala, ¿cierto? Es un conector de contraposición. Dice, Jonás se levantó, pero para huir de Tarsis. Es decir, Jonás se levantó, pero no precisamente para pregonar a esta gran ciudad de Nínive como Dios le había demandado, sino que él se levantó, pero para huir de Tarsis, es decir, para alejarse de la presencia del Señor, como lo dice el pasaje. Y aquí, a continuación, este pasaje dice, y descendiendo a Jope. Este detalle nos suma a la idea que ya estamos teniendo de lo ya explicado, ya que Dios le dice levántate, y aquí dice y descendió a Jope. O sea, Dios le está diciendo levántate y él desciende, o sea, es decir, hace todo lo contrario. Eso es lo que podemos presenciar en estos pasajes. Dice, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Es decir, Jonás quería arrancar, quería huir del plan de Dios, del propósito de Dios. Y pudiéramos preguntarnos cuál es el motivo, por qué el profeta Jonás huye de esta forma de la presencia de Dios, si simplemente Dios lo estaba enviando con un mensaje a esa gran ciudad. Y es allí donde nosotros debemos investigar, hacer una investigación, ya que nos pueden surgir muchas ideas, muchos pensamientos, y en todos esos pensamientos podemos fácilmente equivocarnos en nuestras conclusiones. Pero yendo al contexto histórico, precisamente Jonás huye de la presencia de Dios porque Nínive era una ciudad de los asirios, era parte de los asirios, y los asirios eran conocidos como personas violentas, personas que practicaban la tortura, la idolatría, y eso lo podemos apreciar en el contexto histórico de los asirios. Ellos cuando tenían sus batallas, a sus enemigos los torturaban. Hay muchos indicios de cráneos donde ellos decapitaban a sus oponentes, les quitaban la piel, y por eso para los israelitas los asirios eran unos enemigos temibles, y circulaba todo este pensamiento de estas personas, porque precisamente eran personas temibles y eran personas muy violentas. Ese es el motivo por el cual Jonás
no está de acuerdo con el pensamiento de Dios, ya que los asirios siempre fueron enemigos de manera constante para el pueblo de Israel, y en muchas oportunidades se enfrentaron. Es más, este relato tiene una distancia de 50 años aproximadamente de la cautividad de Israel. O sea, Jonás está experimentando toda esta situación, y 50 años más tarde este mismo pueblo de Asiria es quien llevará cautivo al pueblo de Israel. Entonces Jonás tiene ese rechazo, tiene ese miedo también, porque, como lo decía anteriormente, los asirios eran temidos porque eran personas despiadadas, eran personas que eran muy violentas cuando se enfrentaban a sus oponentes. Y sencillamente podemos ver que para Jonás era una gran amenaza. Él conocía a Dios muy bien. Él sabía que si él llevaba ese mensaje hacia esta ciudad de Nínive, ellos podían recibir el mensaje, arrepentirse, y ellos iban a poder tener la oportunidad de tener misericordia, la bondad de Dios, y esto no era muy atractivo para Jonás, ya que esto podía significar una amenaza en tiempo futuro. Y esa es la situación por la que Jonás decide huir de la presencia de Dios, para no llevar el mensaje, ya que no estaba de acuerdo con el pensamiento y el plan de Dios, como lo acabamos de decir. Es muy importante ir dando estas pequeñas aclaraciones para que no surjan de pronto pensamientos equivocados. Y aquí ya en el verso 4, como lo veíamos también en el bosquejo homilético anteriormente, vemos acá las consecuencias de la desobediencia. Vemos cómo se empiezan a manifestar estos resultados de la desobediencia a Dios. Y dice el verso 4: pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y aquí vemos la primera evidencia de la desobediencia. Luego en el mismo verso dice: y hubo una tempestad tan grande en el mar. Esa es la segunda evidencia de la desobediencia de Jonás, para luego observar una tercera evidencia, que producto a este gran viento y a esta gran tormenta, la embarcación estuvo al borde de ser destruida. Imagínese una gran tormenta en medio del mar, y en esa circunstancia, si esta embarcación se destruía, simplemente iban todos a terminar sin vida. Era una situación muy compleja, muy adversa. En el verso 5 vamos a observar un contraste entre los tripulantes gentiles y la actitud del profeta Jonás. Dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. O sea, vemos la primera manifestación de los marineros es que tuvieron miedo. La segunda es que clamaron a su Dios. Y tercero, dice que arrojaron al mar su carga que estaba en el barco para liberarlo. Es decir, ellos manifiestan miedo, estaban desesperados. Y esa desesperación los lleva a clamar a sus dioses, buscando una salida, buscando
alguna solución a esta situación terrible que estaban experimentando. Y no así siguen intentando hacer algo para revertir esta situación. Y es allí donde lanzan su equipaje al mar para que la embarcación no se hundiera, o sea, para que fuera más ligera. Esa es la actitud que tienen los tripulantes de la embarcación, versus, aquí vamos a ver, lo que se manifiesta en Jonás. Dice, pero Jonás había bajado a la bodega del barco. O sea, mientras los marineros estaban con miedo y clamando a su Dios y desesperadamente arrojando su equipaje al mar para no hundirse, aquí dice que Jonás estaba bajando a la bodega del barco. Y dice, y se había acostado. O sea, vemos una actitud totalmente contraria a la de los marineros. Y seguimos sumando, dice, y dormía profundamente. O sea, vemos un contraste, vemos una situación, una actitud totalmente opuesta de los tripulantes gentiles y del profeta Jonás. Es realmente una situación muy irónica, podríamos decirle. En el verso 6 vemos cómo el capitán del barco, que representa la autoridad de la embarcación, se acerca a Jonás para exhortarlo y le dice, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. El capitán del barco está ya dando por sentado que orar a sus dioses ya no había dado resultado, porque ellos están clamando cada uno a su Dios. Pero acá el capitán le dice, invoca a tu Dios, le dice a Jonás, quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Entonces era una situación muy compleja, adversa. El capitán ya se veía prácticamente sin esperanza porque sus dioses no le dio solución, y por eso acude a Jonás para decir, quizás tu Dios sí nos pueda socorrer, sí nos pueda ayudar, y de esa manera no pereceremos en este lugar. Pero vemos cómo Dios toma los medios, hace hablar a una piedra, podríamos decirlo así, y es lo que puse en el bosquejo homilético en el verso 6. Verso 6 dice, cuando las piedras hablan. Claro, porque el capitán del barco era una persona que no conocía a Dios, una persona gentil que no conocía a Dios, y seguramente tenía otros dioses. Y claramente en esta situación su Dios no lo había socorrido. Pero vemos cómo Dios va a tomar los medios con el fin de persuadirnos, con el fin de exhortarnos, de hacernos despertar. Como le dice aquí el capitán a Jonás, levántate. ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate. Entonces, claramente lo está persuadiendo, lo está despertando, lo está amonestando. Levántate, despierta, invoca a tu Dios. Luego en el verso 7 vemos en su desesperación de los tripulantes, ya viendo que esta situación no era una situación normal, no era algo que fuera quizás algo cotidiano. Ellos se dan cuenta que esta situación ya es algo sobrenatural, no era algo normal. Y por eso deciden buscar un culpable. Algo está pasando acá, dicen los tripulantes. Entonces ellos deciden echar suerte para encontrar al culpable.
Y por eso acá en el bosquejo milético, en el verso 7, dice: cuando lo oculto se hace manifiesto. Pues claro, porque Jonás estaba acostadito, escondido prácticamente, mientras todos estaban desesperados, y él era el culpable de toda esta situación, pero en ese momento nadie lo sabía. Pero Dios permite que todo esto salga a la luz, y finalmente Jonás sale a la luz como el culpable de esta situación. Él no trata de ocultar más esto que tenía guardado, y lo manifiesta sin ningún problema a los tripulantes. Y eso es lo que podemos ver acá. Entonces le dijeron: decláranos ahora, ¿por qué causa? ¿De quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. O sea, Jonás tiene una identidad clara, pero claramente estaba viviendo sin temor a Dios. Y eso se lo van a manifestar los propios gentiles. Dice en el verso 10, dice: los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? O sea, Jonás lo estaba viendo como algo simple, quizás algo sin importancia, pero ellos, los tripulantes, sin conocer a Dios, le estaban dando la importancia y lo estaban exhortando. ¿Qué es esto que has hecho?, le dicen. ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces vemos cómo estas personas están exhortando a Jonás. Y aquí vamos a seguir viendo quizás este contraste que hemos visto en todo el desarrollo del capítulo. En el capítulo 12 dice: y él respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Lo manifiesta claramente Jonás, pero aquí vemos una actitud que no podemos pasar por alto. Jonás está dispuesto a morir antes que arrepentirse de lo que estaba haciendo. Porque observemos el verso 12. Y él respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. La actitud correcta de Jonás debió haber sido humillarse a Dios, orar a Dios como le había dicho el capitán. Pero él sigue viviendo en desobediencia, persiste en esa desobediencia, y por eso al bosquejo milético en el verso 12 le hemos puesto: persistiendo en desobedecer. Y aquí vemos que todo esto en este bosquejo milético emana del mismo pasaje, y esa es la idea, que todo emane del mismo pasaje. Entonces en el verso 13 vemos, como les dije anteriormente, un contraste. Aquí vamos a ver la actitud de los tripulantes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. O sea, Jonás le dice: láncenme al mar y se calmará la tempestad alrededor de ustedes. O sea, le está dando la solución: tírenme al mar y eso va a ser la solución inmediata. Pero ellos, no conociendo a Dios, siendo hombres gentiles,
ellos tratan de salvar la vida de Jonás y a la misma vez sus propias vidas. ¿De qué manera? Remando, haciendo un esfuerzo mayor para tratar de llegar a la orilla, a tierra firme. Pero aquí dice el texto que no lo lograron hacer, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. O sea, ellos hacen un esfuerzo para poder socorrer a Jonás de esta situación y también a la vez salvar sus propias vidas, pero no lo lograron hacer. Y miren el verso 14 lo que hacen los gentiles. Dice, entonces invocaron al Señor. O sea, vemos una actitud totalmente diferente de estos gentiles en comparación a la actitud de Jonás. Por eso en el verso 14, en el verso del 13 al 15 dice, cuando la sal se vuelve insípida, le puse a mi bosquejo, porque realmente Jonás, conociendo a Dios, realmente ha mostrado en su actitud, ha dejado mucho que desear. E incluso podemos ver en el pasaje que la actitud de los marineros, de los tripulantes de aquella embarcación que no conocen a Dios, están dando un olor fragante ante los ojos de Dios, y no así la acción del profeta Jonás, que ha persistido en desobedecer, que no se ha humillado a Dios para pedirle perdón y ha persistido con su desobediencia. Entonces podríamos decir que la sal se está volviendo, porque Jonás debió haber sido la luz en medio de la oscuridad para todas aquellas personas, pero el pasaje no lo dice así. Entonces ellos invocan al Señor y le dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Y seguimos viendo una actitud acorde, agradable a los ojos de Dios de esta tripulación, porque estos hombres aquí reconocen la soberanía de Dios, reconocen el poder de Dios, reconocen la gloria de Dios por sobre sus dioses, por sobre todo lo que ellos creían, y ahora están clamando al Dios de Jonás, ahora están rogándole al Dios de Jonás, están pidiéndole misericordia. Te rogamos, oh Señor, no permitas. Y luego le dicen, porque tú, Señor, has hecho como tú has deseado. O sea, como diciendo, tú eres soberano. Señor, tú ya sabemos que tú haces como quieres, que tú eres Dios y que no hay ninguno como tú. Qué maravilloso lo que podemos presenciar en estos pasajes. Y luego el verso 15, el verso 14, el verso 16. Verso 16 ya de nuestro bosquejo dice, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Mire lo que sucede acá en el verso 16. Qué maravilloso. Yo le puse acá en el bosquejo, el que a mí viene no le echo fuera, porque ellos eran gentiles. Pero Dios escuchó el clamor de ellos. Dios atendió a la voz de ellos. Y estos hombres reconocen el poder de Dios, la soberanía de Dios. Y por eso estos hombres le temieron, dice aquí el texto. Y no solo eso, sino que ofrecieron sacrificios. Y no solo eso, sino que le hicieron votos, le hicieron juramentos, promesas.
Qué maravilloso. Es decir, estos hombres se volvieron a Dios completamente. Abandonaron sus dioses paganos, y se volvieron completamente al Dios de Jonás. El único que faltaba que se volviera a su Dios era el profeta Jonás. Pero por eso ahora vamos a ver el último verso del capítulo 1, y es el último verso que vamos a tomar, porque vamos, ¿cierto?, a hacer un estudio capítulo por capítulo, para no hacer tan extenso, ¿cierto?, el mensaje. Y en el verso 17 dice: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y aquí podemos ver que Dios dispone a un gran pez para que se tragara a Jonás. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el propósito de Dios para con Jonás? ¿Destruirlo? De ninguna manera. Sino que el propósito de Dios es hacer volver a Jonás. Por eso en el bosquejo aquí hemos considerado este subtítulo o esta idea secundaria: la disciplina del Señor. Y es lo que Dios va a hacer en este pasaje: disciplinar a Jonás. Y por eso dispone este gran pez. Y luego dice: y Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces aquí, amados hermanos, es donde Dios comienza a trabajar en la vida de Jonás, con el fin de restaurarlo, buscando el arrepentimiento de Jonás, buscando primeramente disciplinarlo, para que él pueda participar de su santidad, como lo dice allí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, hablando de la cena del Señor, buscando que él pudiera volverse, que él pudiera recapacitar, pudiera arrepentirse de su actitud, y de esta manera él pueda participar de la santidad del Señor, como también lo menciona el libro de Hebreo, que el hijo soporta la disciplina de su padre. Pero aquel que no es hijo es un bastardo. ¿Por qué razón? Porque no va a resistir la disciplina del Señor. Y Dios disciplina a sus hijos. Porque acá vemos claramente que la intervención de Dios no es para destruir a Jonás. Y eso lo vamos a presenciar en los versos posteriores. Entonces, como decía anteriormente, no vamos a compartir el de los próximos capítulos, solo vamos a compartir hasta el verso 17 en el día de hoy. Por lo tanto, vamos a identificar nuestras aplicaciones prácticas de lo que ya hemos podido analizar del primer capítulo de Jonás. Podemos presenciar el propósito de Dios hablándole a Jonás, ¿cierto? De levántate, y dándole esta orden. Y esto nosotros debemos tomarlo muy en serio, amados hermanos. Debemos tomarnos muy en serio lo que Dios le demanda aquí a Jonás. Y es precisamente esa demanda que tenemos usted y yo, de pregonar, de participar, de hacer partícipe a todas las personas de la palabra de Dios, porque es el medio que Dios ha provisto para traer salvación,
para traer perdón de pecados, para traer refrigerio, para traer descanso. Ese es el medio que Dios ha provisto, y como lo dijimos en el comienzo, de una perspectiva universal, no para un sector, no para algunos, sino de una perspectiva universal. Y esa labor es la que tenemos todos nosotros, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que hemos sido partes del cuerpo de Cristo, que hemos recibido el Espíritu Santo como la garantía. Entonces, amados hermanos, es una reflexión que debemos considerar hoy para nuestra vida, cumplir con esta gran labor de pregonar, de llevar el mensaje de salvación a todas las personas. También podemos considerar como una aplicación a nuestra vida que la desobediencia trae consecuencias, y eso no podemos pasarlo por alto. Las consecuencias van a venir cuando nosotros caigamos en desobediencia. Y en más de alguna oportunidad vamos a caer en desobediencia, pero lo importante es volverse a Dios, no tener esta actitud que tuvo Jonás de persistir en la desobediencia al punto de querer morir antes de arrepentirse, de humillarse ante la presencia de Dios. Y podemos ver al punto que podemos llegar en nuestra terquedad, de nuestro orgullo, de nuestra altivez. Debemos ser humildes y buscar el perdón de Dios, humillarnos, ser humildes. Así como lo presenciamos acá en el pasaje, viendo la actitud de la tripulación, de aquellos gentiles que se humillaron a Dios, pasaron por alto sus dioses, invocaron el nombre del Dios de Jonás, sabiendo que Él podía ayudarles, que Él podía socorrerlos, que Él podía tener misericordia de ellos. Una gran lección que podemos tomar para nuestra vida. Y así podríamos considerar también que habrán evidencias de vivir lejos de Dios. Y esas evidencias son que se va a presenciar, se va a manifestar en nuestra vida lo que se presenció en Jonás, teniendo una actitud totalmente lejana a la actitud de un verdadero creyente, porque él se muestra indiferente, se muestra indiferente a la vida de aquellas personas que también estaban en esa embarcación, porque aquella tormenta estaba a punto de destruir la embarcación, pero aún así él se muestra indiferente y se va a descansar, se va a dormir. Y esas son evidencias de vivir una vida lejos de Dios, y tenemos que tener mucho cuidado de estar experimentando esa etapa en nuestra vida. Y si estamos comenzando a vivir esa etapa en nuestra vida, debemos volvernos a Dios inmediatamente, humillarnos delante de Él, pedirle a Dios que nos restaure, que nos socorra, así como lo presenciamos en aquellos gentiles. También podemos considerar que tarde o temprano lo oculto va a salir a la luz. No podemos pretender que las cosas queden escondidas, ocultas. Tarde o temprano saldrán a la luz. Y también debemos considerar como aplicación a nuestra vida como esta
terrible actitud que tiene Jonás, porque cuando a él le preguntan ¿quién eres? ¿De dónde eres? Él dice: yo soy hebreo. ¿Qué pasaje es? El verso 9 y 10. Una gran manera dijeron: ¿qué es esto que haces? Porque dice en gran manera: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo. Entonces vemos que él tiene una identidad clara. Dice: yo soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo. O sea, yo lo conozco. Y dice que hizo el mar y la tierra. O sea, él conoce al Dios que está presentándole a los gentiles. Tiene una identidad, pero aún así, teniendo esa identidad, está actuando de una manera muy podríamos decir, muy contraria a lo que Dios nos demanda. Debemos ser luz para el mundo, debemos dar buen testimonio, nuestras obras deben ser acorde a lo que nosotros profesamos, pero esto era totalmente contrario a las acciones de Jonás. Sí tenía una identidad, pero su comportamiento estaba dejando mucho que desear. Un comportamiento muy decepcionante para Dios, como su hijo estaba actuando de esta manera. También podríamos considerar un punto muy importante, que es la idea principal del primer capítulo y quizás del libro, es que el que a él viene, Dios no le echará fuera. Y nuevamente hablamos del amor y de la misericordia, de una perspectiva universal de Dios para la humanidad. No hacia un sector, no hacia algunos escogidos o elegidos o aparentemente predestinados, sino que el amor de Dios y su misericordia tienen miras de una manera universal para todos. Y por eso es muy relevante recordar nuevamente nuestra labor de anunciar el mensaje, porque es el medio que Dios ha provisto para alcanzar al necesitado, al perdido, al menesteroso, aquel que está afligido, que está viviendo de una manera horrible, quizás no materialmente, pero vivir lejos de Dios es horrible. Es horrible no disfrutar de su paz, disfrutar de su gozo, disfrutar de su esperanza, disfrutar de su compañía. Es terrible vivir sin disfrutar esta fe en la que hoy somos partícipes, y por eso debemos tomar esto con mucha responsabilidad, compartir el mensaje de salvación con el fin que las personas se vuelvan a Dios, con el fin que las personas puedan reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es nuestro único Salvador. Él es el único medio que el hombre tiene para alcanzar la salvación.
Esto sería el mensaje, amados hermanos, del primer capítulo del libro de Jonás. Muy pronto, con la ayuda de Dios, estaremos compartiendo el segundo capítulo de este libro. Que Dios les bendiga grandemente.